vamos a hablar a grosso modo de la fisiopatología, de los fenotipos, y si nosotros vamos o implementamos un manejo y esto puede agravar la coagulopatía, porque el tema principal es una coagulopatía mixta. Nosotros podemos agravar aún más con un manejo mal implementado y vamos a dar unas conclusiones bastante puntuales. Ok. Cuando nosotros hablamos o entendemos las diferentes entidades que pueden ocurrir en otras enfermedades, sabemos que existen dos fenotipos importantes: un fenotipo hipocoagulable y un fenotipo protrombótico. Y está bastante bien descrito, y lo hemos visto a lo largo de las pláticas, que puede haber un desbalance en este grupo como tal. En la parte, ¿no?, de los pacientes que tienden más a la hipocoagulabilidad se encuentran aquellos, obviamente, que sufrieron un trauma, aquellos que tienen una hemorragia obstétrica o que tienen una patología hematológica propiamente dicha. Por el otro lado, nosotros podemos encontrar a un fenotipo más hacia la tendencia de la trombosis, que se asocia a la fisiopatología de la sepsis y sí al cáncer, pero más a los tumores sólidos. Al final todo esto va a confluir en toda la coagulopatía. La coagulopatía, si se va perpetuando aún más, podemos llegar a un estadio de una coagulación intravascular diseminada. Y esto, como ya sabemos, dependiendo del estadio, nosotros podemos ver si está trombosando o si está sangrando, si evoluciona, falla orgánica múltiple y eventualmente la muerte. En otro grupo de pacientes, si controlamos la coagulopatía, vamos a llevar a la recuperación. Aquí lo importante que quiero que entiendan es, uno, que si bien nosotros compartimos o un fenotipo está predominante sobre el otro, es decir, puede predominar el fenotipo hipocoagulable sobre el protrombótico, no significa que no coexistan estos dos. Como ya vemos en este espectro, podemos ver, por ejemplo, en la sepsis, especialmente en la coagulopatía inducida por sepsis, el fenotipo es más hacia el protrombótico. Y en el caso de la leucemia es más hacia el hemorrágico. En algún momento inclusive puede haber un cambio o estar de manera simultánea. Ya han hablado mucho de esto, ¿no? Cuando hablamos del fenotipo protrombótico, ¿no?, sabemos, ¿no?, especialmente en la sepsis, pues toda la tormenta de citocinas, ¿no?, van a activar el factor tisular y eventualmente vamos a llevar a la explosión de trombina y pues la formación del trombo, ¿no?, tal cual, ¿no? También sabemos que la fibrinolisis está alterada, hay un shutdown de la fibrinolisis, un aumento, ¿no?, del PAI-1, una disminución del TPA, además de muchas células que podemos ver ahí, donde llega a un fenómeno que es la inmunotrombosis. Los targets, cuando nosotros hablamos y la plática previa, sabíamos que el tratamiento es con anticoagulantes o tratamientos experimentales con antitrombina, trombomodulina, proteína C. Aún así, el nivel de evidencia es bajo como para que nosotros podamos recomendarlo a grosso modo. Sigue el otro fenotipo, el fenotipo hipocoagulable, ¿no?, que es más común, que nos enfrentamos al día a día. Y ahí ya sabemos, ¿no?, que obviamente hay a haber una lesión tisular, va a haber aumento, ¿no? Para empezar, va a estar activado el sistema de coagulación y va a consumirse los factores, también a un aumento del TPA y va a estar aumentada la fibrinolisis y también a haber un agotamiento de las plaquetas. Por otra parte, en un escenario un poquito después de esta fase, podemos encontrarnos en una fase de hipercoagulabilidad, en el cual, muy similar a lo que ya sabíamos, hay un aumento del PAI-1 y también hay un shutdown de la fibrinolisis. Y bueno, entonces todo esto sería muy sencillo, ¿no? Ya tenemos los dos fenotipos, sabemos que coexisten y entonces ya tenemos nuestras metas. Sabemos que en el hipocoagulable nosotros podemos dar fibrinógeno, podemos dar concentrados plaquetarios, plasmas frescos congelados, concentrados eritrocitarios, ¿no?, y ácido tranexámico. En el otro lado, pues muy sencillo, damos heparinas, damos anticoagulantes, damos en este caso tratamientos experimentales como antitrombina, trombomodulina y se acabaría el asunto.
Aquí el problema es por qué se siguen muriendo las personas con coagulopatía. Y no somos los únicos que se preguntan esto, ¿no? En un estudio de 2012 llama la atención que decían, ¿sangran los pacientes porque se están muriendo o están muriendo porque están sangrando? Vean, para empezar, este grupo de pacientes ya sabemos, ¿no? La mayoría se va a morir por sangrado, ¿no? Aproximadamente el 75% de los pacientes se mueren por esa causa, pero el 15% se va a morir por coagulopatía. Cuando hablamos respecto al tiempo, esta gráfica es muy interesante. Vean, de los primeros 30 minutos a las 3 horas, los pacientes están muriendo por sangrado, pero después de las 3 horas y más de las 24 horas, los pacientes están muriendo por coagulopatía. Este estudio también es bastante interesante porque se hicieron la misma pregunta, ¿por qué se siguen muriendo los pacientes? Y vean, compararon dos fechas importantes, 2009, 2015. Llama la atención que al principio todos se morían en las primeras 24 horas, de hecho antes, ¿no? En las primeras 3. Posteriormente se revierte y ahora se están muriendo más allá de las 24 horas. Entonces existe la muerte temprana y la muerte tardía. En la muerte tardía, ahorita vamos a explicarla, tiene que ver más con la falla orgánica múltiple y la inmunosupresión, pero en la falla temprana llaman la atención muchas cosas, ¿no? Ya sabemos que se mueren por el choque hipovolémico, pero también hay elevación de lactato por ese dato de hipoperfusión, elevación de CK. Los estudios también demuestran que hay una elevación o una inflamación del sistema nervioso central, aún en pacientes que no tuvieron traumatismo craneoencefálico severo. También sabemos que hay alteraciones cardíacas profundas y vasculares. Ahorita vamos a introducirnos más en esa parte. Y en la cuestión es, los pacientes, hay una alteración del acoplamiento ventricular arterial, tenemos una alteración de precarga, ¿no? Por el sangrado propio. ¿Tenemos lesión miocárdica? Bueno, eso es algo que se puede resolver. Se hicieron la misma pregunta y nos dimos cuenta que todos los mecanismos inflamatorios como tal atravesaban la barrera hematoencefálica y alteraban precisamente al cerebro, ¿no? Y esto iba a condicionar una descarga de catecolaminas, ¿no? Defectos del sistema neuromoral, ¿no? Alteraciones de la vasopresina, del sistema renina-angiotensina, y también se dieron cuenta que había una alteración del acoplamiento ventrículo arterial. Nosotros sabemos que tiene que estar más o menos en un nivel de 1. Generalmente en estos pacientes se veía, ¿no? Que estaba inclusive más allá del 1, es decir, que tenía que ver más con la función miocárdica. Y vean, estos estudios experimentales llaman la atención que dentro de las primeras horas ya había alteraciones de la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y no solo eso, también los biomarcadores como lactato, ¿no? Otros marcadores específicos de daño miocárdico, el gasto cardíaco y el volumen sistólico estaban alterados. En ese mismo grupo de pacientes pensaron, ¿será precarga? No, pues es obvio, están sangrando. Ahí hay 2 puntos muy importantes, los reaniman 2 veces y la presión arterial media se cae. Eso quiere decir que no, que también estaba involucrado el corazón. Vean, tanto el lactato como el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco y el volumen sistólico, a pesar de la reanimación, estaban alterados. Decidieron marcar, ¿no? Las células, ¿no? Con isótopos y se dieron cuenta que había de manera temprana infiltrados de macrófagos y monocitos a nivel cardíaco. También se veía que tenía alteraciones a nivel mitocondrial dentro de las primeras horas. Entonces el corazón también estaba fallando. Y no solo eso, pacientes que fueron sometidos a un sangrado y posteriormente fueron reanimados, algo que ya sabíamos, hay alteraciones del glicocálix. Especialmente en la parte superior vemos a nivel pulmonar y del lado izquierdo también a nivel intestinal
Los pacientes que primero tuvieron o el grupo control y aquellos que estuvieron sangrando y los reanimaron, el glicocálix estaba alterado. El único bemol aquí, y algo que todavía se tiene que estudiar, es que la parte del riñón, al contrario de disminuirlo, aumentaba. Y todos sabemos que el riñón tiene factores protectores. Entonces el corazón, el glicocálix, muchas otras cosas más, ¿no? ¿Y nosotros? ¿Nosotros no somos un factor de riesgo? Claro que sí. Nosotros podemos agravar la coagulopatía del paciente. Cuando nosotros les daba la plática hace un año de hemorragia masiva, sabíamos que en la Primera Guerra Mundial nosotros dábamos sangre y solución salina. En la Segunda Guerra Mundial cambió el manejo y iniciamos el tratamiento con albúmina, plasma liofilizado. Desgraciadamente, en la guerra de Vietnam hubo una escasez de hemocomponentes porque había mayor infecciones, ¿no? Entonces empezamos a reanimar más con soluciones. ¿Y qué pasó? Aumentaron síndrome compartimental abdominal, SIRA, falla orgánica múltiple. Regresamos en los años 90 a las recomendaciones de que teníamos que volver al manejo establecido en la Segunda Guerra Mundial, y hasta la fecha, ¿ha habido algún cambio? Realmente no ha habido tanto. ¿Por qué? Vean, inclusive ni siquiera es un estudio reciente, es un estudio del 2013. Pacientes que fueron sobrereanimados, mal justificado obviamente. Mientras más cantidad de litros de solución implementábamos en este tipo de manejo en los pacientes que tenían algún traumatismo, había mayor riesgo de falla orgánica múltiple, había mayor riesgo de desarrollar SIRA, habría mayor riesgo de síndrome compartimental abdominal. Inclusive las guías, cuando nosotros las leemos, dice, ¿no? Lo ponemos en rojo, factores asociados a la reanimación, coagulopatía dilucional, hipotermia y acidosis. Y siempre les he dicho, nunca hay que juntar las piedras del infinito, las gemas del infinito. Hipotermia, coagulopatía, acidosis, que ya sabemos que es la dichosa tríada mortal. Y también es importante entender que existen otros pilares como la hipoxia, como la hiperglucemia y los desequilibrios hidroelectrolíticos. Generalmente nosotros perpetuamos más estas tres. Ya de por sí solas la fisiopatología nos dice que en datos de hipoperfusión va a haber mayor acidosis, que cuando exponemos al enfermo hay mayor hipotermia, y como se están consumiendo los factores, pues hay mayor coagulopatía. Pero miren, ¿no? Este también no es un estudio tan reciente, fue hecho en pacientes que tenían hemorragia obstétrica y se trató de evaluar la coagulopatía dilucional. Aquí es muy interesante porque nos dimos cuenta, vean las gráficas aquí arriba, una parte es que todos obviamente no sangraron igual, ¿no? Hubieron diferentes pacientes que sangraban menos o que sangraban más. Y aparte no se reanimaban todas igual, ¿no? Obviamente las que sangraban menos pues tenían menor cantidad de solución o se había reanimado con menor cantidad de soluciones, pero sin embargo se dividió en grupos que había de 0 a 2 litros, de 2 a 3.5 y más de 3.5. Llama la atención que hemoglobina va hacia la baja, hematócrito va hacia la baja, el recuento plaquetario de manera similar. Y lo mismo sucede con el fibrinógeno. Quiere decir, ¿no?, que mientras más reanimación, mayor dilución de esos componentes. Cuando nosotros hacemos otros análisis respecto a los tiempos de coagulación, sucede algo muy similar. En este caso, se empiezan a prolongar los tiempos de coagulación. Al final llegan a esta conclusión, ¿no? La administración de mayores volúmenes de líquidos va a asociarse con deterioro de los niveles de hemoglobina, de hematócrito, de tiempos de coagulación y de fibrinógeno. Y entonces, ¿cómo sucede la otra parte de la tríada mortal? Ahora vamos, este es uno de los estudios más importantes que se han hecho y de lo que se basa eso. Uno, la acidosis y la hipotermia van a propiciar mayor coagulopatía.
En este estudio, también de manera experimental, vean, en esta gráfica tenemos a la antitrombina. Tenemos nuestro grupo control, ¿no? Se comportan pues bastante bien. Cuando hay hipotermia, vean cómo se desplaza hacia el lado en el eje de las X, más hacia el lado izquierdo. Es decir, el tiempo tarda, hay un retardo en la expresión de la antitrombina y no llega, quizás llega más hacia el punto, pero un poquito menor. Es más importante cuando hay acidosis, vean, porque ahí la curva inclusive disminuye, los niveles de antitrombina son menores. ¿Y qué pasa cuando está combinado? Pues es mucho aún peor. Mismo sucede cuando se hicieron pruebas viscoelásticas, ángulo alfa y máxima amplitud. Un paciente que está sometido bajo acidosis, vean, el grupo control es el blanco y los demás es el grupo donde tenían acidosis, y el tercero de hecho lo tratan de revertir con bicarbonato. Vean cómo disminuye el ángulo alfa y la máxima amplitud solamente por tener acidosis, y a pesar de hacer una reversión con bicarbonato no hay mejoría como tal. ¿Qué pasa con el fibrinógeno? También es algo muy interesante. En estos pacientes, en la parte de arriba, el paciente, el modelo experimental lo sometieron a hipotermia menor de 32 grados, y vean cómo la síntesis disminuye y también hay un aumento en la destrucción de ese fibrinógeno. En la acidosis pasa algo similar, lo único que cambia es que la síntesis no se altera tanto, pero sí la degradación del fibrinógeno. Así que hipotermia y acidosis van a condicionar alteraciones graves de coagulación. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos soluciones coloides? Eso creo que ya lo sabemos muy bien. Vean, la línea verde es cuando se administra un coloide. Fibrinógeno cae, el recuento plaquetario también se cae. Y cuando hacemos pruebas viscoelásticas, si bien la R no hay tantas alteraciones, vean tanto el ángulo alfa, la máxima amplitud y el tiempo de coagulación. De hecho, ahí sí se ve muy marcado, ¿no?, cómo hay alteraciones importantes a la administración de un coloide. No estoy diciendo que no lo hagan en ciertas condiciones, pero también hay que entender los riesgos que puede conllevar. De ahí que la 6ª edición de esta guía de la hemorragia masiva hace estas recomendaciones. 1. Utilizar soluciones balanceadas. Llama la atención que de la 5ª a la 6ª hay un cambio importante, porque antes eran muy tajantes en no recomendar solución salina. Los últimos estudios inclusive mencionan que no hay una diferencia en la mortalidad, por lo cual inclusive ellos dicen, ok, se puede administrar, solo no más de 1.5 litros. Restringir el uso de coloides por mayor riesgo de coagulopatía. Usar, ¿no?, calentadores, ¿no?, para mejorar la cuestión de la hipotermia. Y mantener metas de presión mucho más bajas. ¿Para qué? Para evitar la excesiva sobrereanimación. Solo en un periodo corto de tiempo también es importante. A veces queremos mantener cifras de hipotensión permisiva durante un periodo mucho más largo. Eso tampoco está recomendado. El uso temprano de vasopresor, sí, porque también, como pasa en el choque séptico, hemos visto que el inicio temprano de vasopresores disminuye también la cantidad de líquidos administrados. Y el uso de inotrópicos, ya vimos cómo puede haber alteraciones cardíacas de manera inicial en un paciente que está sangrando. Y entonces, aquí empieza la discusión. Existen los maestros agua y están los del menos es más. Aquí el problema es cómo interpretamos eso. El menos es más es correcto siempre y cuando nosotros lleguemos a la conclusión de que no amerita ese manejo. Y en cuanto a los maestros agua, pues también tenemos que tener variables hemodinámicas importantes para llegar a dicha conclusión. ¿Por qué? Porque el problema de un manejo mal implementado, ya sabemos que podemos llevar a la coagulopatía dilucional y demás alteraciones, pero también una subreanimación va a aumentar la mortalidad de esos pacientes. Actualmente nosotros tenemos muchas variables para llegar a ese punto.
Entonces yo no estoy tratando de decir que estoy de un lado o de otro, más bien cada uno tiene que tener su propio criterio. Y también tener en cuenta que no hemos hablado, inclusive no me he metido en el aspecto de la administración de hemocomponentes, porque ya eso es un tema bastante amplio. Hay alteraciones del sistema inmune, hay alteraciones infecciosas e inclusive los estudios recientes dicen que el manejo liberal de administración de hemocomponentes no mejora la microcirculación. Pero bueno, ese es un tema muy aparte. Sí es importante saber cómo vamos a continuar el manejo de nuestros pacientes porque si tomamos si regresamos a la fisiopatología inclusive de la sepsis, sabemos o nos acordamos que hay una parte inflamatoria y una parte antiinflamatoria. Y nos decían que cuando hay un hit aumenta, bueno, hay una cierta mortalidad, cuando hay un segundo hit aumenta la mortalidad, inclusive es más probable que ese paciente muera. En estos pacientes que sangran, por lo menos hay 3 hits. 1, la lesión inicial. 2, la cirugía de control de daños. Y 3, la segunda cirugía después del control de daños. Esos pacientes están sometidos a un proceso inflamatorio constante. Por eso es importante valorar respuesta a tolerancia y congestión. No es lo mismo, ¿no? Un paciente que va a responder a un reto de volumen o a un mini reto de volumen, o tener variables como variabilidad de presión de pulso, variabilidad de volumen sistólico, ¿no? Las guías solo recomiendan inclusive BPP y BBS. Hay muchos otros valores, sí, es importante. Nosotros no hablaremos un poquito del tema de hemodinamia, ese corresponde a otro ponente. Pero sí es importante saber que si nosotros tenemos a un paciente que inicialmente tiene un patrón A, que la cava prácticamente está colapsando y que nosotros ya llegamos a la conclusión de que sí requiere una reanimación, quizás lo vaya a tolerar y vaya a responder. Pero si nosotros también llegamos a la conclusión de que quizás sí requiera un poquito más de volumen, pero ya nuestro pulmón ya muestra líneas B, vean esa cava que ya no se mueve, tendríamos que inclusive llegar a hacer un Vexus, donde podemos determinar si el paciente está en un grado de congestión leve a moderado a un grado de congestión severo. Esas variables actualmente son una herramienta bastante importante, pero la decisión de cuándo y cómo reanimar va a depender de nosotros. Así que la próxima vez que nosotros veamos este tipo de recomendaciones, donde sí es importante, obviamente, los objetivos hematológicos de hemoglobina, de plaquetas, de tiempos de coagulación, fibrinógeno y calcio, también hay que voltear a ver al otro lado, donde también tenemos ciertos objetivos que nos hemos olvidado a lo largo del tiempo y que van a perpetuar aún más la coagulopatía y se van a morir más nuestros pacientes. Conclusiones. La coagulopatía obviamente ya sabemos que es mixta. ¿Puede predominar algún fenotipo? Sí, un hipocoagulable, un protrombótico. La reanimación mal implementada perpetúa la coagulopatía. Y como ya lo mencionaron a lo largo de estas sesiones, se debe personalizar la reanimación. Pruebas viscoelásticas, pruebas de coagulación estándar, monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo y mantener metas de pH, temperatura y electrolitos. Así que dejemos esa mentalidad reduccionista y empecemos a ver al paciente como un todo y no como cada una de sus partes.